Ahora sí daremos inicio. Buenas tardes a todas y todos. Me presento brevemente. Soy Natalia Chacón, directora ejecutiva de la Cámara Forestal, Madera e Industria de Costa Rica. Es para nosotros un gusto que puedan acompañarnos en esta ya nuestra 10ª charla online 2022 y esperamos realmente que este espacio sea de múltiples oportunidades, que también ustedes puedan asumir diferentes retos de la gestión forestal de Costa Rica y también de Latinoamérica. Entonces vamos a ver diferentes temáticas el día de hoy. Es importante mencionarles que con esta charla vamos a dar inicio a una ruta basada en temas de emprendimiento, en este caso los premios Innoambiente 2022. Ya más adelante pues, les vamos a comentar en nuestras redes sociales sobre esta iniciativa. Es organizada también, para mencionarles, en conjunto con la Embajada de Suiza, Reforestamos México, quien hoy nos acompaña con esta charla tan importante, el Sistema Banca para el Desarrollo, a través del programa Capital Semilla y Semillas de Transformación. Y esperamos realmente que ustedes puedan acompañarnos en los demás eventos que tenemos programados. Importante indicarles, las preguntas van a ser sistematizadas por medio del chat, o en dado caso de que nos quede un espacio al cierre, podemos también abrir micrófonos para interactuar más con el público que nos acompaña el día de hoy. Y se abordarán al final de la presentación. Vamos a solicitarles que, para mayor respeto al panelista, mantengamos nuestros micrófonos apagados y igualmente nuestras cámaras. Y sin más por el momento, más bien le voy a dar la palabra a nuestro panelista invitado. En este caso le presento brevemente, es Rodrigo Maldonado, es coordinador de innovación de Reforestamos México. Es un gran entusiasta en el desarrollo empresarial, la innovación de impacto social, tecnológico, así como el diseño de estrategias para el crecimiento de negocios y propuestas de valor con meta de aprender y compartir con más personas todos sus conocimientos. Y sin más, de más bien le doy la palabra para que nos muestre esa visión global que tiene sobre el tema de innovación y también el tema que tenemos el día de hoy, que son esas empresas de impacto en el área ambiental. Rodrigo. Gracias, Natalia. Es un gusto, es un placer, por supuesto, para mí representar a Reforestamos aquí con ustedes. Y lo más importante es compartir esta visión global, que bien lo mencionabas hace un momento. Para mí, en lo particular, siempre ha sido un objetivo impulsar el talento innovador de todas partes del mundo. Y justo es algo de lo que les voy a platicar a continuación. Les voy a compartir mi pantalla. Pues estos agradecimientos, por supuesto, por permitirme estar aquí charlando con ustedes. Y bueno, pues es una presentación muy sencillita, realmente está enfocada a compartirles algunos ejemplos importantes sobre cómo el emprendimiento genera mejoras en la vida de las personas, pero importante cómo es que esas empresas de impacto ya suceden inclusive en Latinoamérica, ¿no? En muchas ocasiones me han dicho, bueno, es que este tipo de soluciones son muy buenas para Europa, son muy buenas para Asia, posiblemente para países que estén desarrollados, pero no realmente algo que nos ha denotado, nos ha hecho entender el contexto o el ecosistema de innovación y emprendimiento, es que cuando hay carencias es cuando más se formula, cuando más disrupción se genera y, por supuesto, cuando más soluciones se presentan, ¿no? Entonces, no sé si ahí se está viendo la pantalla, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Nat, ¿se ve? Sí, ahí ya Sí. vemos la pantalla. Entonces, justo, pues represento a Reforestamos México, una organización con más de 20 años, justo acabamos de cumplir, fue nuestro aniversario, cerca un poquito de más de 20 años en el mercado, sobre todo en las acciones, en donde esencialmente no solamente nos dedicamos a la reforestación, sino nos dedicamos justo a promover más y mejores bosques para México y por supuesto ya ahora lo estamos haciendo también en otras partes del mundo. Y esto de promover más y mejores bosques tiene que ver con todo un ecosistema donde participan comunidades, donde participan emprendedores, donde participan corporativos, empresas, industriales. Entonces, justo esta charla está enfocada a mostrarles cómo la limitación no se queda en la palabra impacto o en la palabra ambiente, sino que implica otros elementos y es justamente lo que nosotros hacemos, por ejemplo, desde Reforestamos. Para comenzar, quisiera platicarles que en muchas ocasiones las personas cuando escuchan la palabra impacto ambiental generan un constructo, generan un pensamiento
donde el impacto ambiental genera contaminación o es una respuesta hacia la contaminación. Entonces, ¿cómo saber si es impacto lo que estamos haciendo o es impacto lo que queremos definir o realizar o diseñar, por ejemplo? Lo inicial es entender que el impacto ambiental no es esencialmente contaminación. Hay dos tipos de impacto vaya, en el ecosistema o en las formas de entender cómo se generan soluciones. Se encuentra el impacto positivo, que son aquellos que sí, en efecto, requieren de algún tipo de elemento natural, de elemento ambiental, pero que no esencialmente generan algún tipo de desperdicio para el resto de las sociedades, ¿no? Entonces, de pronto, por ejemplo, algunas personas con estas novedades energéticas, por ejemplo, o situaciones globales donde incluyen a la parte energética, mencionan, bueno, pero es que las energías limpias de cierta manera necesitan aceites para hacer mover las turbinas, entre otros elementos. En efecto. Sin embargo, la generación de esta energía, por ejemplo, es menos o utiliza menos elementos contaminantes que tradicionalmente como la vemos con el carbón o con algún otro eh, hidrocarburo, por llamarlo así, ¿no? Incluso genera costos un poco más bajos que lo que podrían que generalmente como lo vemos con la distribución o la logística con combustibles de hidrocarburos. Entonces, en ese sentido hay que entender que el impacto tiene que ver un elemento positivo y un elemento negativo. El elemento negativo, por supuesto, es cuando tenemos todos estos ¿cómo se llaman? Todos estos residuos que de pronto no suelen ser los mejores en nuestro ambiente, en nuestra vida y por supuesto generan ciertas pérdidas o ciertos desperdicios, que esa es la palabra más importante. Entonces, en un segundo plano, identifiquemos entonces cómo sabemos que se trata de un impacto positivo. Generalmente en estos efectos, tres ejemplos muy claros y muy rápidos que puedo compartir con ustedes es inicialmente cuando tenemos acciones a favor el espacio físico o de los espacios geográficos en los que nos encontramos o en los que estamos afectando. Por ejemplo, había un caso, aquí hay un miembro también del equipo de Reforestamos, donde decían algunos emprendedores, es que el hecho de cortar árboles o en este caso de la tala de árboles, es incorrecto, cuando es todo lo contrario, ¿no? Hay que quitar estos paradigmas de que el impacto no genere contaminación, ¿no? Como les mencionaba, o genera algún tipo de repercusión negativa, sino todo lo contrario. Las reforestaciones también son parte de esto. El hecho de que se talen algunos árboles, pero que se rehabiliten los espacios físicos a través de reforestaciones, a través como de readaptaciones a estos espacios verdes, genera también beneficios, no solamente para la sociedad, sino para el suelo, por ejemplo. Entonces, un impacto positivo puede ser justo esto, el hecho de que sí se talen árboles, pero al mismo tiempo se generan reforestaciones y entonces se vuelve un ciclo constante. Por ejemplo, otro de las opciones a mencionar es la inclusión y la transparencia de la información. ¿A qué nos referimos? Y más adelante vamos a ver una serie de ejemplos al respecto. Algunos elementos hacia la inclusión es cómo generamos que los miembros de diferentes cadenas sociales se adapten o entiendan algún proceso natural o algún proceso de mejora ambiental o de su contexto para que ahora modifiquen sus acciones. Uno de los ejemplos más comunes, pues es lo que vimos ahora con la pandemia de la COVID, ¿no? Entonces nos dimos cuenta después de ciertos meses que había que portar una mascarilla o un cubrebocas. Y algunas organizaciones se preocuparon sobre todo por el desecho que generarían estos cubrebocas, sobre todo en espacios abiertos. Entonces empezaron a generar soluciones, por ejemplo, como cubrebocas hechos de tela con algún tipo de filtro en la parte facial, en la parte de la nariz y de boca interno en la tela del cubrebocas, que fuera desechable, pero que al mismo tiempo se pudiera degradar rápidamente en lugar de un cubrebocas tradicional o una mascarilla tradicional, que en muchos de los casos no se degrada rápidamente, ¿no? Sino que se queda ahí y genera, por ejemplo, tapones en los drenajes o genera, pues, basura simplemente en los espacios abiertos. Entonces, ¿cómo generamos o cómo incluimos, por ejemplo, a las personas, a diferentes sectores de la población para brindarles información, evitando que generen residuos
O que, por ejemplo, lo más tradicional que pasa a veces en nuestras casas, ¿no? Cocinamos algo con el aceite y, no lo, y en lugar de vertirlo en un espacio de recicla o en una botella que ya no vayamos a ocupar, lo tiramos directamente en la tarja o en el drenaje, ¿no? Entonces, esta transparencia de información para prevenir, que es más bien esa la palabra, prevenir, genera impacto positivo porque ayuda a que los segmentos poblacionales puedan generar inclusive sus propias o puedan tomar sus decisiones gracias a esta transparencia y a esta inclusión hacia los procesos que generan impacto positivo. Uno de los, también de los efectos puede ser la creación de empleo y, por supuesto, la inclusión digital. Más adelante vamos a ver unos ejemplos al respecto, pero en este efecto es cómo inclusive el impacto positivo genera empleos, ¿no? Genera desde especialistas ambientales como acciones, como el efecto de vender, por ejemplo, kilos de plásticos, por ejemplo, kilos de cartón y demás, que genera un efecto donde las mismas poblaciones, por ejemplo, también recolectan o hay miembros especializados que recolectan algún tipo de desecho y lo injertan pues en un proceso de regeneración o de economía circular, por llamarlo así también. ¿Dónde sabemos que se trata de un impacto negativo, no? Por ejemplo, una serie de ejemplos que me gustaría compartir con ustedes es aquellos que, por mencionar, generan un ruido extremo, ¿no? Las industrias de la construcción, por ejemplo, que más adelante les voy a mostrar una nota sobre quienes están tratando de erradicar esto. Por mencionar, pues se trata de una industria que suele ser muy ruidosa, ¿no? La logística, en algunos de los casos, sobre todo con motores a combustión interna, camiones grandes, trailers y demás, generan ese tipo de contaminación, inclusive en ruido. Entonces generan este tipo de impacto negativo, inclusive no solamente en la sociedad, sino en la naturaleza, ¿no? Hay perturbación. Por supuesto, la baja calidad de agua, el uso de este tipo de líquidos para el proceso de algún producto que termine, digamos que se requiere, para hacer un litro de cierto producto, se requieren más de 6 litros de agua, entonces ya no es tan redituable que digamos en términos de impacto, ¿no? O hablamos de la tala inmoderada, ¿no? Estas talas sin permiso, sin permisos, sin adecuaciones, por ejemplo, sin acciones políticas también. Entonces, en ese sentido, estamos contraponiendo el por qué debemos de considerar que el crear impacto o cómo debemos de crear impacto. Entonces, el hecho de generar este tipo de empresas es prevenir el impacto negativo, estos ejemplos que les acabo de mencionar, y al contrario, en lugar de evitar el impacto o evitar, por ejemplo, las situaciones que devienen del impacto, es más bien potenciar las que están enfocadas al impacto positivo. Entonces, de pronto, esto regresa al principio de lo que les mencionaba, ¿no? El efecto de decir el impacto es igual a la contaminación, no, pero sí podemos mencionar que es importante potenciar el impacto positivo. Es aquellos que generan pues beneficios para los contextos sociales, pero más importantes para mejorar las calidades del ambiente e incluso para la reutilización de algún producto, servicio o algún tipo de materia prima que se pueda reutilizar. Y en un momento les voy a mostrar cómo se hace. Entonces, justo, ¿cómo crear este impacto? Perdón, ahí se repitió. Entonces, ¿cómo crear este impacto? Hay dos elementos, por ejemplo, que podemos identificar de primera línea. Está la extensión y la magnitud. La extensión habla sobre los espacios físicos donde estamos aplicando donde estamos realizando la actividad económica o la actividad productiva. Y la magnitud es básicamente el impacto que estamos generando. Pues se trata de un impacto leve, por ejemplo, cuando generamos miel, sabemos que de cierta forma por más que se quiera tener cuidado sobre la especie de las abejas, por ejemplo, o del espacio físico donde se produce la miel, de pronto vamos a tener bajas con algunas abejas, por ejemplo, la contaminación de suelo, cuando hay que lavar algunos suplementos, de las herramientas para la creación pues, de la miel, entre otros temas, ¿no? Entonces, hablamos de un impacto leve o circunstancial, por llamarlo así. Luego tenemos el impacto moderado, ¿no? En ese sentido, tenemos aquellos productos que de cierta forma pueden formar parte de una cadena de reciclaje, pero a veces no llegan del todo.
Entonces, ¿qué sucede con este tipo de productos? Pues se tratan de injertar en una cadena a través por ejemplo, de los centros de acopio o de los centros de reciclaje o de comercialización por ese tipo de productos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que el impacto es moderado porque de cierta forma tiene una respuesta, pero al mismo tiempo hay un, pues hay una alarma ahí, ¿no? Entonces la alarma es cuántos, de 5 botellas, por ejemplo, cuántas llegan a este efecto de reciclaje, cuántas, por ejemplo, siguen en la calle y terminan en algún punto, por ejemplo, de contaminación o generan contaminación. Y finalmente tenemos el impacto significativo, ¿no? Evidentemente habla sobre una extensión amplia, es decir, por ejemplo, la emisión de gases invernadero, habla también sobre una magnitud, es decir, los resultados que genera en la población. Pueden ser enfermedades, puede ser degradación del suelo, puede ser incluso la misma contaminación en los espacios físicos, seguramente la gran mayoría lo sabemos, cuando nos acercamos a un parque industrial, de pronto es muy fácil encontrar en las orillas de las casas o de las infraestructuras, encontrar este polvito que se pega de las emisiones, ¿no? Entonces es significativo porque expande o incluye en una extensión territorial, incluye un espacio considerable y la magnitud, es decir, el resultado de estas acciones suelen ser incluso mortales en algunas ocasiones. Entonces, perdón. Entonces, ¿cómo crear impacto ahora desde una perspectiva acumulativa? También debemos de considerar que las organizaciones que forman parte de una respuesta de impacto positivo, también deben de evaluar, por ejemplo, cómo acumulan o cómo forman parte de una cadena de soluciones, ¿no? Entonces, si hablamos de, por ejemplo, una botella que se encuentra tirada en la calle, y que bien puede formar parte de un proceso de reciclaje. En ese sentido, evitamos, por ejemplo, que esta botella contamine con lo que tenía dentro, por ejemplo, el agua de captación de lluvia que bien se puede utilizar para otros fines, ¿no? Como la misma captación o el riego de locaciones públicas como parques e incluso como el sistema agrario. Entonces, el emprendedor o el innovador que genera impacto, por ejemplo, debe no solamente identificar la magnitud y la extensión de su impacto, sino si esto se vuelve acumulativo con otros procesos que ya existen o con otras organizaciones o industrias que ya existen, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo les invitaría a pensar ahora cómo pudiésemos hacer acumulativo el uso del teléfono celular con otros procesos para evitar el desperdicio de energía. ¿Qué tendríamos que hacer? Cambiar nuestras instalaciones eléctricas, considerar a lo mejor los voltajes. Entonces, es ahí cuando empezamos a generar elementos que realmente sí tienen impacto, que nos detonan una solución. Pero, justo como les acabo de mencionar, forman parte de una cadena que en ciertas formas suelen ser acumulativas. Y entonces, ¿qué se hace ya? Justo para dar paso al cierre de esta charla, ¿qué es lo que se hace ya con el ecosistema emprendedor, con el ecosistema innovador de todo el mundo? EcoShell es una organización también en Latinoamérica que se dedica justo a generar pues este tipo de desechables biodegradables que en menos de un año, me parece que son de 90 a 240 días, se pueden degradar estos productos, ¿no? Hay otra organización, ellos me parece que son chilenos o argentinos, los pueden buscar también en su página web. Justo lo que ellos promueven es que el producto se degrade rápidamente, no tienen semillas, pero por ejemplo han generado nuevos sustitutos o nuevos productos que también hace la competencia con ellos, que ya tienen una microfibra, por llamarlo así, que ya incluye en algunas ocasiones pequeñas semillas, entonces que permite incluso que cuando se van degradando en el suelo, pues incluso pueda esta semilla absorberse por el mismo y utilizarlo como fuente de crecimiento para algún árbol, para algún arbusto o para alguna fauna. Digo, flora. Entonces, en ese sentido, bueno, pues EcoShell es una solución que tal vez ustedes pudiesen considerar, pueden considerar como ejemplar dentro de Latinoamérica. Luego está abono de mar, ¿no? Básicamente es la generación de compostas, pero realizadas desde la pesca artesanal. Entonces, hay diferentes productos que ellos han diseñado a base de esto.
Por ejemplo, la composta de pescado, que justamente es un abono orgánico a base de pescados, sin olor al mismo, ¿no? Que creo que es lo más importante, y ellos cuando hacen su comercialización como que tratan de fomentar ese tema, porque pues bueno, todos de pronto tenemos como ciertas ideas sobre el olor a pescado, ¿no? Está los fertilizantes orgánicos que utilizan, por ejemplo, y pues la idea de estos es evitar la degradación de suelos con otro tipo de fertilizantes, por eso la producción del mismo, ¿no? También están estimuladores para el crecimiento de plantas, esto también hecho desde algas marinas, también están los plaguicidas ecológicos, también no son tóxicos, por ejemplo, no generan resistencia entre otros elementos y contaminación, una vez más, contaminación hacia el suelo. Y finalmente tienen un elemento para hacer crecer pues plantas y flores, entonces de pronto ellos han generado este compuesto de composta balanceada del pescado, por ejemplo, pero de soluciones, o bueno, de residuos de pescado. Ustedes saben que cuando uno consume el pescado, pues no come ¿cómo se llama? Los huesitos, bueno, no sé cómo llamar, las pinitas, no sé cómo lo llamen en las áreas donde se encuentren, pero de este tipo de residuos se pueden generar este tipo de soluciones, ¿no? Entonces, Abono de Mar me parece que es chilena, entonces también la pueden buscar ahí en sus redes también, sus contenidos. Tiene un blog increíble que, por ejemplo, comparte estos elementos de cómo eliminar la idea de que el olor a pescado se queden en sus productos. Eso creo que es también algo muy, muy destacable. Reciclar SA, ellos son, me parece, de Argentina, si no mal me equivoco, y bueno, básicamente ellos se dedican al reciclado de plásticos. Lo importante o lo que me gustaría destacar de ellos es que tienen tres verticales de negocios. La primera de ellas es los productos textil, o bueno, las soluciones que ellos generan, que pueden ser como estos recubrimientos plásticos, como estas bolitas de plástico, bla, 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 generan ellos materia prima a raíz del reciclaje, pues generan, por ejemplo, productos como textiles, ¿no? Como base para hacer ropa plástica, ¿no? Seguramente han visto alguna marca como Desigual genera este tipo de soluciones. Soluciones, por ejemplo, productos también para materia prima químicas, de plásticos, de productos sobre hilados o fibras, inclusive láminas, ¿no? Tiene servicios orientados al sector tanto de la industria, pero también al de la energía. Entonces, me encanta esta organización porque la idea de ellas es reincorporar los desechos a un proceso productivo. Entonces, no solamente es dejarlo ir, sino cómo podemos reutilizarlo. Y si no lo reutilizas tú como industria, a lo mejor otra industria muy similar a la tuya o totalmente distinta puede utilizar tus desechos. Ahora sí que como dice la frase, ¿no? El desecho de una persona, la basura de un hombre es el tesoro de otro, ¿no? Entonces, ¿cómo utilizar esos desechos para convertirlos en una materia prima? Y finalmente, que creo que este también es uno de los buenos productos, no encontré la foto esencial, pero yo creo que les invito a que puedan buscarlo en su página, el EcoStrap, que es básicamente los pliegues o sí, como esta parte de los plásticos para envolver palets, por ejemplo, para envolver grandes volúmenes de cargas, entre otros elementos, hechos a base de material reciclable o ya de material reciclado en este sentido, ¿no? Entonces, hablando de este caso, me encanta mucho hablar de EcoStrap en este sentido porque se trata de un producto que generalmente es de un solo uso y ellos lo que buscan es un solo uso, después quitar, reciclarlo y otra vez volverlo a usar, ¿no? Entonces, es un producto que genera pues economía circular desde quien lo consume hasta con ellos como proveedores. ¿Qué se hace ya también? Pues está Be Green, ¿no? Be Green es una organización, me parece que ellos son peruanos, son la primera organización peruana en enfocarse en los tres elementos. ¿Se acuerdan cuando les mencionaba sobre los elementos de impacto? Que de impacto positivo, que les decía, es no solamente reforestación, sino también inclusión e información y finalmente desarrollo de empleo, ¿no? Entonces, es una aplicación en una sola donde puedes compartir el coche, por ejemplo, el carpool comunitario,
Por supuesto, puedes generar reciclaje responsable, entonces sabes dónde están los centros de acopio, sabes qué tipo de productos se pueden reciclar, dónde vaciar, por ejemplo, el aceite que ocupamos para la comida de hoy que ya no vas a reocupar, por ejemplo. También ayuda a que las organizaciones como corporativos se integren a actividades voluntarias y lo más importante, genera inclusión y transparencia de información. Por eso comencé con la charla con esos elementos, ¿no? Cómo sí generar impacto, cómo el impacto no es que sea contaminación, sino genera elementos positivos y negativos, en este caso, que son cómo lo hacen a través de elementos positivos algunas organizaciones. Big Green educa a las personas, sensibiliza, comparte la información e incluso a otras organizaciones les brinda asesorías, las pueden consultar e inclusive los gobiernos colaboran con esta organización para generar esta comunicación ambiental, ¿no? Cómo mejorar nuestra realidad en el ecosistema. Algramo creo que también es una muy buena organización. Ellos sí son chilenos y tienen operación Reino Unido. Y bueno, Algramo, generalmente pues todos decimos, pues dilo al gramo, ¿no? Dilo ahora al punto, ¿no? Entonces, esto es la base de Algramo. Es básicamente el hecho de que tú puedas comprar un recipiente que sea a lo mejor duradero, que tenga más duración que los recipientes tradicionales cuando compramos jabón, por ejemplo, cuando compramos cloro, cuando compramos incluso hasta las croquetas de los perros, ¿no? Por ejemplo. Y entonces lo que hacemos es ir a estos despachadores electrónicos o estas mini tienditas, por llamarlo así, y a veces como lo hacemos con el garrafón de agua, bueno, acá en México sucede así, espero que también en Costa Rica, seguramente en Costa Rica tienen más soluciones, pero por ejemplo, ¿qué sucede aquí? Pues simplemente metes tu botellita, colocas cuántos gramos o cuántos mililitros vas a querer o puedes pagar por un producto y entonces evitas al intermediario y justo si tú solamente quieres 700 mililitros en una botella de 1 litro de jabón, pues entonces solamente pagas por los 700 mililitros, ya no tienes que estar pagando por las presentaciones también que generalmente encontramos en las tiendas de conveniencia, ¿no? Entonces no solamente es con eso, sino también con alimentos para mascotas, como se pueden dar cuenta en la figura del lado derecho de la pantalla. Entonces, justo ahí hablamos lo que les mencionaba, ¿no? No solamente de la implicación de ayudar a la inclusión social, la transparencia de información, sino también a la generación de empleos en términos de quienes, por ejemplo, van y llenan cada uno de los stands o, bueno, de los depósitos en este sentido. Ecomobilia, ellos son una organización justo que lo que busca se llama el Adobe sensibilizado o algo por el estilo. Es una palabra muy específica, disculpen que no la tenga tan al claro, pero justo lo que buscan es erradicar el proceso, o bueno, más bien lo que encontraron es cómo quitar este proceso contaminante en la creación de tabiques o de bloques para la construcción y al mismo tiempo generar construcciones resistentes con menos material metálico, por ejemplo, o materiales de alta contaminación, ¿no? Entonces, tanto la línea o bueno, la propuesta está basada tanto en la construcción en este sentido, pero más importante en los materiales para la construcción, ¿no? Entonces, se hacen estudios de viabilidad, no solamente se han dedicado a construir hotelitos y demás, sino tienen proyectos incluso de comunidades grandes, de unidades habitacionales grandes, donde su producto es como la base de esto. Entonces, de esto tiene que ver incluso hasta el diseño, ¿no? Cómo es que en el diseño, por ejemplo, se hacen los concadenados metálicos, como se pueden dar cuenta en esta imagen, y aquí se puede ver de las canaletas que tienen, para evitar, por ejemplo, el uso de metales hacia las traves, como se pueden dar cuenta acá, y tanto se trata de una construcción ecológica, pero también que baja el costo de la operación tradicional de construir pues un espacio físico. Caminos del Agua, soy fan de Caminos del Agua, lo que les mencionaba al principio. Creo que Caminos del Agua implica los 3 elementos que les mencionaba del impacto positivo, ¿no?
Primero, genera educación, es decir, entendimiento de las poblaciones, sobre todo marginadas, sobre cómo generar captación de agua. Una vez que lo hacen, empiezan a generar empleos para que las mismas comunidades generen estos, ¿cómo se llama? Como estos grandes almacenes de agua, las grandes piletas, en ese sentido, pero además de ello, a darles tratamiento y cuidado a esas piletas. No es obligación del gobierno, sino de la comunidad, por ejemplo. Cuándo se les hace limpieza, cuándo aprovechar los momentos de lluvia, qué tipo de filtros colocar, por ejemplo, en los emisores de agua o los despachadores de agua, de estos mismos espacios físicos que ellos han desarrollado y cómo cuidarlo para preservar el uso del agua, sobre todo en temporadas de sequía, ¿no? Nace en México, sobre todo en espacios de la zona norte, por ejemplo, donde a veces pues la lluvia o los o la carestía de agua es como muy constante, ¿no? Entonces, en ese sentido, justo implica la implementación de información, la inclusión, la reforestación, ellos también tienen programas de reforestación, incluso como de captación de agua para la reforestación, y finalmente la generación de empleos, ¿no? Porque justo una vez que capacita a los miembros de las comunidades, ahora lo que promueve es que estos miembros de las comunidades vayan y ofrezcan sus servicios en otras comunidades, ¿no? Entonces sabemos que no todos van a ser expertos, pero sí un grupo va a poder generar habilidades para el trabajo al respecto. Y finalmente Colana, que es una organización con la que he estado, con la que tuve la oportunidad de trabajar hace un par de años, pues bueno, básicamente Colana lo que buscó es desarrollar un mapa interactivo donde consumidores que se preocupan por el tipo de productos que echan al bote de basura ahora puedan reciclar o puedan encontrar un espacio físico donde poder llevar su basura o donde llevar pues sus desechos, más bien la palabra debe ser desecho, y pues encontrar estos acopios en todo el país, porque ya es una organización nacional, al menos acá en México, y la idea de esto es que ellos ya identifican o han como categorizado los tipos de productos y hacia dónde enviarlos, incluso una vez que el centro de acopio que el espacio físico que recibe esos productos, pilas, botellas, telas y demás, ya saben a dónde enviarlo y este lugar o esta organización que se dedica ya sea al reciclaje o a la reutilización o a la generación de materias primas, está ya aliado con Ecolana, ¿no? Y se trata de una aplicación muy sencilla, un mapa digital que ahí pueden encontrar en páginas web. Entonces, justo de aquí viene el cierre de esta presentación. Quisiera preguntarles qué pudieran hacer ustedes, que como les mencionaba, para que uno, generen impacto positivo o bien minimicen el impacto negativo. Dos, integren en una cadena de valor el impacto, por ejemplo. Tres, identifiquen, por ejemplo, la extensión y la magnitud del impacto que su solución pudiese generar. Esta charla justo está enfocada a esto, ya más al rato Natalia les comentará una sorpresa que por ahí les tiene, pero ese es el objetivo más bien de compartir con ustedes qué es lo que el ecosistema emprendedor está generando y no en Europa, no en países industrializados, sino mismo aquí en Latinoamérica. Les agradezco mucho que hayan tenido este espacio para charlar conmigo y si hay alguna duda, alguna pregunta, estoy aquí justo con el micrófono abierto y si aún así nace alguna después de la presentación, aquí tienen mi correo para seguir en charla y bueno, continuar con la comunicación. Muchas gracias a la Cámara Forestal de Costa Rica, por supuesto a Natalia y a su equipo y listo. Gracias por la participación. Muchas gracias, Rodrigo. Realmente ya vemos por acá algunos elementos de lo que esperamos que también empiece a desarrollar inquietudes en las personas que también puedan participar en esa sorpresa, como decías, que vamos a tener. Ya al inicio hablamos un poco de esas iniciativas con base en emprendimientos y demás, pero sí queremos pues ya empezar a mover un poquito el ecosistema emprendedor acá en Costa Rica y que empecemos a ver esas iniciativas. Igualmente, como tenemos algunos minutos, si gustan pueden abrir la cámara y el micrófono para hacerle consultas a Rodrigo. Entonces, nada más cualquier cosa levantan la mano si quieren interactuar, hacer alguna consulta adicional. Si no, como bien dijo, también está el correo y están los correos de la cámara también y nuestras redes sociales. No sé si alguien tuviera alguna consulta.
Bueno, en caso de que no haya, bueno, veo por acá el doctor. Si gusta, puede abrir el micrófono y tomar la palabra. Más bien, le doy la palabra. Muchas gracias. Pues quería aprovechar la oportunidad pues para consultarle al expositor si ha habido alguna experiencia dentro de estas soluciones que impactan en relación a la temática de gestión del riesgo a desastres y la temática del ordenamiento territorial local. Eh, no, en cuanto pues a la vinculación con los objetivos de desarrollo sostenible, cambio climático y situaciones de rendimiento, ¿verdad? Únicamente esa era mi consulta. Muchas gracias. Claro, muchas gracias. Pues compartirte, por ejemplo, que hay muchas soluciones desde cierta forma para validar inclusive estos, como estos elementos que me acabas de compartir, sobre todo cuando hablamos de los ODS. Entonces, si me pides una recomendación en específico, podría hablarte de las empresas B o el sello empresa B o B Corp, por ejemplo, que estas organizaciones, por ejemplo, me mencionabas dos elementos. Que es como el ordenamiento y también como la gestión de riesgos a futuro, ¿no? Justo lo que buscan, por ejemplo, los B Corp o las certificaciones de empresa B es que los ODS se lleven a cabo, pero no solamente se implementen por decir, vamos a cumplir con el ODS 1 o con el objetivo 2 o con cualquiera de los 17, ¿no? Sino más bien que se tengan métricas y además índices para identificar cuántos de ellos, por ejemplo, pueden ser factibles o si solamente puedes cumplir con uno, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí puede haber una certificación donde la empresa, además de que genere un diagnóstico, después tiene una solución, ¿no? Entonces, este diagnóstico te dice a lo mejor, falta, por ejemplo, que a lo mejor desarrolle ciertas habilidades técnicas o ciertas habilidades digitales para que puedas cumplir con este ODS. Entonces, las empresas, o bueno, el organismo de B Corp acompaña a la empresa que se quiere certificar en alguno de los 17 ODS o los 17 a cumplir con los indicadores de cada uno de esos ODS y entonces no quedar a medias, ¿no? En muchas ocasiones escuchamos, por ejemplo, me ha tocado muchos pitches donde dicen, bueno, es que yo cumplo con el ODS 3. Sí, pero ¿qué estás midiendo para lograr el ODS 3? Entonces, el objetivo, entonces para llegar a cada uno de esos objetivos, la recomendación, por ejemplo, podría ser esa. Hay organizaciones, bueno, en países como Colombia existe la figura legal que es que son las empresas de beneficio común. No me acuerdo exactamente de las BIC, sí, BIC, las BIC, ¿no? Que son empresas de beneficio de interés común o algo por el estilo. Te invito a que también las puedas buscar. Y, por ejemplo, como se trata de una figura legal, de operación legal desde la, ¿cómo llamarlo? Desde la constitución de la misma empresa, entonces se facultan 5 ejes verticales. Un modelo de negocios sustentable o inclusión colaborativa, desarrollo de habilidades tecnológicas, un espacio de colaboración sano y finalmente acciones para la retribución social, me parece. Si no me equivoco, si no, ahí les invito a que lo puedan buscar en el MINTIC, que es como el Ministerio de Desarrollo para la Economía en Colombia, el MINCIT, perdón. MINCIT o MINTIC, uno de esos dos. Y, por ejemplo, lo que hacen es como justo ayudar a las organizaciones a que a través, desde su desde su constitución legal, puedan tener soluciones, como bien decías hace un momento, ya sea para la solución de conflictos, para la previsión. Justo algo que quisiera sumar antes de finalizar mi comentario es lo que les mencionaba al principio, ¿no? El impacto positivo lo que busca es prever, ¿no? Y minimizar el impacto negativo debería ser el objetivo de las organizaciones en lugar de, ¿cómo se dice? Atacar al impacto, ¿no? Sino evitar la imagen de la contaminación en la palabra impacto. Entonces creo que por ahí podría haber una muy buena oportunidad. Y en cuestiones rápidas, pues te platico que nosotros teníamos un proyecto donde estábamos reforestando un área, pero el crimen organizado en México nos dijo hasta aquí puedes llegar, ¿no?
Entonces, ya no pudimos avanzar con ese proyecto de reforestación que ya tenía bastante tiempo en operación y que todavía faltaban otras áreas, pero desafortunadamente por esa situación ya no pudimos hacer nada. Entonces, por ejemplo, ahí está el reto, cómo mitigar ese impacto negativo y convertirlo en impacto positivo. Excelente. Muchísimas gracias por la respuesta. Comprendo mucho de la situación que ustedes están viviendo en México. Hay algunas situaciones similares acá en Guatemala. Eh, hay situación socioambiental, socioeconómica, psicosocial, factores más complejos que van allá de las materias multidisciplinarias tradicionales. O sea, son otras materias multidisciplinarias sociales que van tras el comportamiento humano para poder implementar estas acciones. En relación al comentario de qué medir, me llamó mucho la atención, porque acá en Guatemala, no sé, en México y en otros países que están escuchando la conferencia, tenemos el gran problema de las benditas estadísticas actualizadas, sobre todo para la medición de los avances de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Nuestro Instituto Nacional de Estadística Nacional tiene mucha debilidad, necesita ser fortalecido para contar con esas herramientas que permitan construir tanto al sector público como al sector privado los indicadores robustos que permitan poder indicar realmente la contribución del sector que se pretende hacer el cambio, ¿verdad? Entonces, solo compartir esto, ¿verdad? Que considero que es un tema que también no debemos perder de vista, y muchas gracias por permitirme participar. Al expositor, felicitaciones por la charla, muy interesante, se aprende algo nuevo, y también pues a la moderadora, felicitaciones, ingeniera, muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor, por participar también e interesarse en esta temática. No sé si alguien más quisiera hacer alguna consulta. Igualmente leo mientras tanto los comentarios. Por acá José Alfredo nos saluda también desde Guatemala. Y también tenemos Julio Bueno que dice muchas felicidades al ponente. Entonces, ahí para Rodrigo, y qué excelente presentación. Claros los conceptos, y nos saluda desde México. Igualmente saludamos a las personas que nos acompañan desde diferentes países de Latinoamérica. No sé si alguien más tenía alguna consulta. Bueno, en caso de que no tenga ninguna consulta, como les comenté antes, tenemos nuestros canales de comunicación, entonces ahí pueden interactuar con nosotros. Y agradecemos nuevamente a Rodrigo y al equipo de Reforestamos por apoyarnos en este proceso, que ya arrancamos con la ruta de los premios Innovaambiente 2022. Ahí pueden estar atentos también a nuestras redes sociales. El próximo viernes ya vamos a tener un primer acercamiento donde les vamos a explicar más ampliamente en qué consiste todo esto que les estamos comentando de Innovaambiente, para que puedan poner en práctica lo que hoy nos ha comentado Rodrigo, y que vean que sí se pueden generar este tipo de impactos positivos al ambiente, a la sociedad, y que podemos ir generando cambios en las empresas y también pues desde el punto de vista social. Entonces, más bien, no sé, Rodrigo, si quieres decir algo para el cierre. Gracias, Natalia. Solamente invitarles justo lo que les mencionaba en un comienzo, ¿no? Todos estos ejemplos son de la región, en Latinoamérica, que padrísimo sería también saber que desde Costa Rica se están generando este tipo de soluciones. Entonces, invitarles a que puedan considerar qué soluciones pudiesen generar, cuáles de ellas pudiesen generar, promover el impacto positivo o disminuir el impacto negativo. No le tengan miedo a la palabra impacto, como les mencionaba en un principio, y también ayudemos a que el resto de nuestros ecosistemas, con ecosistemas me refiero al de emprendedor, al de innovación, al de gobierno incluso, le pierdan el miedo a esta palabra impacto, y al contrario, la acuñen cada vez más para generar soluciones que no solamente nos beneficien a nosotros de manera económica, sino que generen resultados de valor para toda la sociedad y nuestro medio ambiente. Muchas gracias. Gracias de nuevo, Rodrigo, y a las personas que nos acompañaron. Entonces, nos mantenemos en contacto para que nos puedan acompañar en diferentes charlas, actividades. Que tengan una excelente noche, yo creo que ya en la mayoría de los países. Y saludos a todos. Saludos desde Guatemala, feliz tarde y feliz noche. Gracias.